Hola, esta presentación es acerca del cruzamiento trihíbrido. Es una continuación de lo que habíamos empezado a ver la semana anterior. Tenemos que recordar que es el mismo cruzamiento que podemos hacer en campo. Solamente que en este caso ya nos vamos a enfocar en tres características. Esas características, como por ejemplo en el achiote, podrían ser la pigmentación, podrían ser la espinosidad. Esta es muy espinosa, esta no lo es. Y otra característica podría ser la cantidad de cápsulas por panícula. En este caso ven que tiene pocas, en esta tiene muchas. O podría ser también la pigmentación de la flor, o podría ser el porcentaje de vixina, o cualquier otra característica de las que en nuestro programa de mejoramiento hayamos detectado. Tenemos que recordar que cada una de las plantas que vamos a cruzar tiene su genoma completo, pero nosotros nos estamos enfocando solamente en tres características. Por lo tanto, pues estos genes serían para una característica, estos para otra y estos para otra. Estamos asumiendo que este individuo es completamente homocigoto dominante y que este es homocigoto recesivo. Estos individuos de acá, que serían los parentales, deben hacer meiosis. En esa meiosis van a formar gametos. En esos gametos van a aportar entonces uno de cada uno de sus genes para cada característica. Por lo tanto, el individuo resultante va a ser heterocigoto. Igualmente debemos recordar que por teoría mendeliana los parentales son homocigotos y los F1 son heterocigotos. Este podría ser un parental como les indicaba y este sería el individuo de la F1. En esta imagen que tenemos acá está el genoma del tomate. También lo habíamos mencionado anteriormente, pues que estos son los cromosomas y estas son cada una de las características localizadas en cierta posición del cromosoma y nos muestra una característica que está en condición dominante o en condición recesiva, con su característica contrastante cada una de ellas al frente. Entonces vamos a seleccionar tres características de este genoma. He seleccionado estas características que veníamos trabajando en el ejercicio de híbrido. Habíamos hablado de la pigmentación del tallo, que podía ser púrpura o verde, y la hoja era normal o ancha, adicionando la característica de porte de la planta, alta o enana. Aquí nos indica cuál es el gen dominante y cuál. Podría haber seleccionado otras más. En el caso del fruto puede ser normal o fasciculado, esta es la característica dominante. Si yo estuviera haciendo un cruce tetrahíbrido podría agregar esta, o pentahíbrido podría agregar dos más, y así sucesivamente para los demás cruces. Bien, entonces lo que necesito definir son los fenotipos y genotipos y luego sacar los gametos. Esos fenotipos y genotipos están determinados de acuerdo con lo que yo quiera obtener en campo, y los genotipos serían siempre individuos homocigotos para todas sus características. Por lo tanto, voy a hacer un arreglo en el que podrían ser individuos que tengan homocigoto dominante para un gen, homocigoto recesivo para otro gen y homocigoto dominante para otro gen, o cualquiera de las combinaciones, siempre asegurando que cada gen con su alelo está en condición homocigota para los individuos de los parentales. Para la F1 ya sabemos que ambos van a ser heterocigotos en cada uno de ellos, estos también y estos también. La teoría del cruce trihíbrido nos indica entonces que son tres características las que estamos evaluando. En este caso, estas tres características, cada una con sus fenotipos contrastantes. Los parentales van a ser homocigotos para esos tres genes contrastantes. Por ejemplo, en este caso, estos serían los individuos. Ya lo que debo hacer es sacar gametos. Los gametos de cada individuo van a ser 8 por el resultado de tener 2 por 2, 4 por 2, 8. Son 8 probabilidades de cada uno de los individuos. El tablero Punnett entonces de cada uno de esos cruzamientos va a tener 64 cuadros, debido a que voy a tener 8 posiciones de gametos en un lado y 8 posiciones de gametos en el otro. En la F1 el fenotipo que se va a manifestar será el de las características dominantes y el genotipo va a ser 100% heterocigoto. Este tipo de cruzamientos se realizan por tablero Punnett o bifurcación. En esta presentación vamos a trabajar tablero Punnett y en otra presentación posteriormente voy a explicarles el método de bifurcación. Esta presentación entonces contiene la explicación del cruce trihíbrido utilizando tablero Punnett.
Si los parentales son homocigotos y los F1 son heterocigotos, vamos a mirar cuáles son los posibles homocigotos que podríamos utilizar para este cruzamiento. En este caso, pues podrían ser individuos que tienen todas las características en homocigoto dominante por homocigoto recesivo con sus fenotipos. Recuerden que estos eran los fenotipos que íbamos a trabajar, cada uno con su contrastante. Estamos localizándolos en el individuo. Si este es púrpura, pues tiene estos genes. Si es normal, tiene estos genes. Si es alto, tiene estos genes, siendo homocigoto. Si es verde, tiene estos genes, ancho estos y enano estos, en homocigoto recesivo. También podría ser estas características, pero también podrían ser cualquiera de estas características, considerando que este es el cruzamiento que voy a hacer. Cruzo este por este o este por este. ¿De qué depende eso? Siempre voy a tener el resultado de estos cruzamientos, va a ser el heterocigoto. Pero eso dependerá de cuál es la planta que yo quiero. En el cruce anterior habíamos indicado que queríamos obtener una planta de tallo púrpura y hoja normal, que fuera homocigota. Entonces en este caso estamos agregando la característica y voy a seleccionar la característica enano. Esta es la planta seleccionada, por lo tanto el genotipo que quiero es este, en condición homocigota. Esta es la planta que vamos a querer conseguir. Eso significa que si esta es la planta que vamos a querer conseguir es porque no la tenemos inicialmente. Entonces cualquiera de los demás podría ser utilizado para el cruzamiento, de los cuales voy a obtener una característica de uno, otra característica de otro, para poder hacer esta planta finalmente que es. Vamos a recordar los pasos a seguir, tal como lo hicimos con el cruzamiento de híbrido anterior. Vamos a definir esos parentales y a sacar los gametos utilizando las letras de los genes que nos indican en el genoma del tomate. Luego vamos a hacer el cruce para la F1 y vamos a sacar proporción fenotípica y genotípica. Recordar que esa proporción sale del mismo cruzamiento, no hay que hacer ese tablero dos veces para poder tener esa proporción. Luego vamos a sacar los gametos para la F2, que se obtiene de los individuos de F1 para poder ser autopolinizados. Hacemos el cruzamiento de F2, obtenemos proporción fenotípica y genotípica, todo saliendo del mismo tablero, no tengo que repetirlo varias veces. De este mismo voy a analizar información fenotípica y luego genotípica. Y por último necesito trabajar los cruzamientos de prueba para obtener la planta que yo ya he definido que es la que yo quiero obtener. Esos cruzamientos de prueba me van a tener varios cruces, de los cuales voy a encontrar el genotipo buscado, que independientemente de donde lo he trabajado, tengo que identificar cuál es la planta. Vamos ahora a sacar gametos de este parental, que determinamos que es completamente homocigoto dominante. He seleccionado la D porque la C se confunde un poco a la hora de escribirla, la C mayúscula con la C minúscula, y porque además la característica que nos indicaron de altura tiene esos genes. Entonces, los gametos van a salir de la combinación de las A's con las B's con las D's, asegurándonos que cada gameto tiene un representante de cada gen. Es por eso que lo que voy a hacer es la combinación de A con B con D. En este caso la primera con la primera con la primera. Y voy colocando los gametos como quedarían arriba con las letras de sus genes. Luego la primera A con la primera B con la segunda D. Luego la primera A con la segunda B con la primera D. Luego la primera A con la segunda B con la segunda D. Y voy colocando, como les digo, las letras de arriba. Ahora vamos con los de la segunda A. La segunda A con la primera B con la primera D. Luego esta A con esta B con esta D. Luego esta A con esta B con esta D. Y luego esta A con esta B con esta D. Y coloco de nuevo las letras de los genes donde corresponde. Entonces eso me da que tengo 8 gametos, como habíamos indicado, de tener 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a sacar ahora los gametos para el parental que es completamente homocigoto recesivo. En este caso tenemos que asegurarnos que cada gameto lleva una A, una B y una D. Como los individuos son homocigotos, pues entonces sus gametos van a ser iguales. Y utilizamos la misma forma como sacamos los gametos del parental anterior, teniendo como resultado 8 tipos de gametos, que en este caso, pues al ser el individuo homocigoto recesivo, todos sus gametos llevan genes recesivos y todos son iguales. Ahora vamos a hacer los cruzamientos. De cada uno de los individuos se obtuvieron 8 gametos, por lo tanto necesitamos un tablero Punnett que tenga 8 gametos por un lado y 8 gametos por el otro lado.
Este es el tablero Punnett que vamos a utilizar y vamos a completarlo exactamente colocando cada uno de esos gametos en la posición correspondiente y luego rellenando. Cada A va con otra A, cada B va con su B, cada D va con su D. Eso significa que cada gen va con su alelo, cada gen va con su alelo en cada una de las posiciones. Al ser estos gametos iguales y estos gametos iguales, por lo tanto los individuos resultantes del cruzamiento de la F1 todos van a ser iguales. Sin embargo, debe llenarse todos los genotipos. Lo que sigue ahora es obtener la proporción fenotípica y genotípica del ejercicio. Ahora, para sacar la proporción fenotípica, lo que tengo que analizar es cuál es la característica visible en campo. En este caso, lo que yo estaría visualizando es que todas las plantas resultantes de esa progenie son color púrpura, hoja normal y porte alto, como resultado de la presencia de uno de esos genes dominantes. Para la proporción genotípica lo que tenemos es que analizar cómo serían los genes que tienen las plantas que yo estoy visualizando en campo, sabiendo que el cruzamiento que hice fue de individuos homocigotos y que el resultado que yo espero son individuos heterocigotos. Por lo tanto, la proporción fenotípica de este ejercicio es 100% púrpura, normal y alto, por la presencia de cada uno de los genes dominantes, púrpura, normal y alto. O también podría decir que 64 avos. La proporción genotípica también podemos ver que es 100% completamente heterocigoto. También podría decir que 64 avos. Ahora vamos a realizar la F2. La F2 es el cruce de F1 por F1. Son los individuos obtenidos del tablero anterior. Entonces, del tablero anterior vemos que nos dieron individuos que fenotípicamente eran púrpura normal y alto. El otro también era púrpura normal y alto, porque todos eran iguales, y los genotipos eran completamente heterocigotos. Una vez que tengo definido esto, voy a sacar los gametos utilizando el mismo sistema que habíamos utilizado anteriormente. Vamos a ver cómo se sacan los gametos cuando el individuo es completamente heterocigoto. Entonces, en ese caso, cada una de las letras va a ir con la siguiente. Esta A con esta B con esta D, y voy colocando las letras. Esta A con esta B con esta D, luego esta A con esta B con esta D, y por último esta A con esta B con esta D. Nos falta todavía las combinaciones con esta A, entonces vamos a hacerlas aquí abajo. Esta A con esta B con esta D, esta A con esta B con esta D, esta A con esta B con esta D, y por último esta A con esta B con esta D. Y voy colocando los gametos donde corresponde. Como vemos, también son 8 posibles gametos. Ahora vamos a hacer este ejercicio para sacar gametos de este genotipo, que es algo que habíamos comenzado en la sesión del dihíbrido utilizando estos dos genes, y ahora vamos a incorporar esta característica en un momento al final de esta presentación. Entonces lo que debemos hacer es darle seguimiento, que cada una de las letras va con el otro, y así sucesivamente, para formar también 8 gametos. Estos son los gametos que estaríamos formando. Hay otra forma de sacar los gametos que les voy a explicar a continuación, y este es el individuo que vamos a trabajar para sacar gametos. Entonces yo de las A's, del gen de la A, solo tengo las opciones de A mayúscula o A minúscula. Del gen B tengo opción de B mayúscula o B minúscula. Por lo tanto, entonces voy a sacar dos opciones, de la A hacia la B y de la A hacia la B, porque tengo solo dos opciones acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el de abajo. Luego analicemos que de la D tengo también dos opciones, por lo tanto, entonces voy a sacar dos opciones hacia la D y dos opciones aquí hacia la D y dos opciones acá y dos opciones acá. Por último, lo que voy a hacer es combinarlas. Entonces, para obtener los gametos, A con B con D es 1, A con esta B con esta D es otro, A con B con D es otro, A con B con D es otro, A con B con D es el otro, A con B con D otro, A con B con D otro, y A con B con D es el otro. Estos son los gametos, 8 gametos, que serían resultantes de este genotipo. Es la misma forma
que esta para sacar gametos. Es otra forma de hacerlo, pero tiene que dar el mismo resultado y se obtienen los mismos gametos. El cruzamiento entonces va a ser un individuo con estos gametos y otro con los mismos gametos, porque son iguales genotípicamente, por lo tanto los gametos fueron iguales. Entonces el resultado de la F2 va a ser, llenamos este tablero Punnett con 64 posiciones igualmente, 8 para este y 8 para este, y vamos a empezar a completar. Cada gen debe ir con su alelo, o sea, la A con la A, la B con la B, la D con la D. Si encontramos una característica dominante, vamos a colocarla primero, como en este caso que es heterocigoto. Sin embargo, si encontráramos un caso como este, donde la A es recesiva, luego las B son dominantes, debemos respetar el orden con el que venimos. Si trabajamos primero la pigmentación del tallo, conservamos la pigmentación del tallo primero, y así sucesivamente vamos a completar todo el tablero. Después de eso vamos a trabajar obteniendo proporción fenotípica y genotípica, analizando esta misma información obtenida en este tablero. Entonces, para la proporción fenotípica, lo que vamos a hacer es visualizar cómo son los fenotipos de estas plantas que tenemos acá. Si yo sé que el tallo púrpura es A mayúscula, todas las A mayúsculas, entonces un tallo púrpura, normal y alto. Entonces voy a darle seguimiento a cuáles tienen los 3 genes en dominante. Por lo tanto, me doy cuenta que todas las que están marcadas con este color tienen esa característica, tienen tallo púrpura, normal y porte alto. Y las cuento y son 27 de 64. 27 de 64 avos tiene la presencia de los genes dominantes y este es su fenotipo. Voy a seguir a continuación y voy a encontrar que tengo estas que están en este color celeste, azul claro. Hay 9 de 64 que tienen la presencia de los 2 genes dominantes iniciales y luego el recesivo. Y este sería su fenotipo. Y seguimos a continuación. Y así hacemos para todos los fenotipos que tenemos en este tablero. Teniendo finalmente una proporción fenotípica de 27,993,9331 para la F2 del cruzamiento trihíbrido. Luego vamos a hacer la proporción genotípica. La proporción genotípica consiste en analizar también ese mismo cuadro, pero ya no estoy analizando fenotipos sino genotipos, o sea, cuáles son los que son iguales o que son diferentes, y si son diferentes, entonces qué tanto los puedo agrupar, porque tienen exactamente el mismo genotipo, para tener un resultado después que de este individuo solo tengo un 64avo, que de este individuo tengo 2 64avos, que de este individuo tengo un 64avo, que de este individuo 2 64avos, y así voy completando todo hasta estar seguro que los tengo todos. Esto debe sumar 64 64avos, como en el caso anterior del fenotipo también debe sumar 64 64avos. Yo también podría trabajar proporción fenotípica y genotípica juntas analizando el mismo tablero. Lo que vamos a hacer es colocar los genotipos y contar los resultados para poder expresar los resumidos. En este caso, todos los genes que tenemos acá, que serían el dominante, va a tener estos posibles genotipos, que son 27 de 64. En este caso, 9, y así sucesivamente, para tener finalmente una segregación fenotípica de 27,999,3331, que suma 64 64avos. Para continuar el ejercicio necesitamos hacer los cruces de prueba para la característica deseada, obteniéndolos de la proporción fenotípica de la F2, buscando cuáles son las plantas que se deseaban, y en la proporción genotípica nos damos cuenta cuántas de esas eran homocigotas o heterocigotas. La planta que buscamos es en condición homocigota para todos sus genes, pero con este fenotipo, púrpura, normal y enano. En la proporción fenotípica nos indicaba que había 9 64avos, y en la genotípica todas las que cumplan con estos genes pues van a ser con este fenotipo.
que por lo menos tenga un gen dominante para la A, un gen dominante para la B y está en condición homocigota porque el porte enano es recesivo. Por lo tanto, eso nos genera que vamos a hacer los cruces de prueba para evaluar esas características y poder encontrar finalmente la planta SA en condición homocigota. Ahora vamos a hacer un cruce que corresponde con lo que veníamos viendo del cruce de híbrido anterior. En el cruce de híbrido anterior habíamos indicado que teníamos plantas que eran amarillo rugoso por color de grano negro liso para obtener una progenie amarilla, textura lisa, en condición homocigota era lo que se buscaba. Vamos a respetar la letra de la característica recesiva y con ese cruzamiento, después de haber hecho los cruzamientos de prueba, obtuvimos este individuo que era completamente homocigoto dominante, que era el que queríamos. Ahora vamos a agregar la característica altura. Como podemos ver, unas son más altas, otras son más bajas. Para el cruzamiento trihíbrido, entonces tenemos la pigmentación, la textura y el porte de la planta. Y estas son las plantas que vamos a cruzar por estas que vamos a cruzar. Lo que debo hacer es agregar las letras de los genes y vamos a trabajar la característica recesiva. Estas ya las habíamos definido anteriormente. Vamos a agregar, por lo tanto, alto y bajo, como B mayúscula y B minúscula. Vamos a realizar una F1 y una F2. Y para encontrar la planta deseada en condición homocigota, necesariamente tenemos que hacer cruzamientos de prueba. Eso es lo que vamos a ver. Igualmente podríamos trabajar un cruce trihíbrido con estas variedades de tomate, con estas condiciones, donde me piden que tengo fruto rojo fasciculado y porte enano, un fruto amarillo normal y porte alto, que son las iniciales. Debo definir las letras de los genes, como es el caso del tomate y tenemos letras de los genes, vamos a trabajar la letra que nos indican en el genoma del tomate. Vamos a buscar una proporción de homocigotos con fenotipo rojo fasciculado y alto en la F2. Esto solo podríamos saberlo mediante la proporción genotípica. Sin embargo, para poder estar seguros de cuáles son las plantas homocigotas, si yo las quiero tener en fenotipo, necesito hacer los cruzamientos de prueba correspondientes. Las letras de los genes para ese ejercicio las vamos a seleccionar del genoma del tomate, respetando cuál es la característica dominante o recesiva según lo indica esta figura. Y vamos a completarlo llenando estos tableros que están acá.